Bendiciones en este nuevo día. Escucha el devocional. La palabra a tiempo y fuera de tiempo. La palabra a tiempo y fuera de tiempo. Con el hermano David Ordóñez. David Ordóñez. Jesús, el Dios más humano. Hebreos capítulo 4, verso número 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si algo entendemos del Señor Jesús, es que Dios manifestado en carne. Por eso la Biblia, hablando de Cristo, tiene que decir: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Pero sabe que esta manifestación del Señor no fue meramente una vitrina, sino que cuando Dios se manifestó en carne, se hizo 100% hombre. Y eso habla también de lo sentimental. Eso habla también de lo físico, y eso habla también de su forma de tratar al ser humano y de la condición que nosotros teníamos como hombres. Por eso, si algo aprendemos entonces, es que el mismo Señor, siendo Dios, se condicionó y se hizo hombre. Él mismo se puso límites. Entendemos por la palabra de Dios lo que dice Filipenses entonces: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando aprendemos la divinidad de Cristo, entendemos que Jesús era 100% Dios, pero también en su manifestación fue 100% hombre. Por eso, si alguien entiende tu corazón, si alguien conoce lo que estás pasando, si alguien entiende tu decepción, si alguien entiende que te rompieron el corazón, si alguien conoce tu enfermedad del cuerpo y también del alma, es el Señor. Porque Él, siendo Dios, tuvo sueño, pues iba al medio de una tempestad que significa problemas, pero Él estaba durmiendo. El mismo que se levantó y reprendió los vientos y a la mar para mostrar que era Dios, Él mismo como hombre tuvo sueño. Y eso muestra una parte de nuestra humanidad. Pues sabe que el Señor, después de ayunar durante 40 días, también tuvo hambre y fue tentado en todo, lo dice la palabra del Señor. Si algo sabe este Dios, el Dios más humano que existe, es que Él llora con los que lloran y sufre con los que sufren. Es un Dios sensible a la necesidad del hombre. Por eso en San Mateo la Biblia dice, capítulo 9, verso número 35, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso entendemos entonces en la palabra de Dios lo que dice Hebreos capítulo 4, verso número 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si ponemos este texto en positivo, quiere decir que tenemos un sacerdote, hablando de Cristo, que se compadece de nuestras debilidades. Pues la Biblia dice también en un salmo que Él conoce nuestra condición y Él se acuerda de que somos polvos. Por eso, si algo tiene este Dios, es que sabe compadecerse y Él sabe que somos débiles, que tenemos dificultades, que hay límites en nuestra vida que nosotros no podemos alcanzar por nuestras fuerzas, sino que este sacerdote, dice Hebreos 4:15, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Salmo 103, como ya lo decía, tiene que decir que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y Él se acuerda de que somos polvo. También en el mismo libro de Hebreos la Biblia tiene que decir que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. En Cristo tenemos un Dios 100% hombre, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere,
para expiar el pecado del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si alguien conoce nuestra tentación, nuestras debilidades, es Dios. Por eso en Él hay misericordia, por eso en Él hay bondad y amor para con el hombre, porque Él mismo vivió como un hombre y conoce nuestra condición. Por eso la Biblia dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabe que el texto de Hebreos termina diciendo que no tengamos miedo en acercarnos a Dios en medio de nuestras debilidades? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está tranquilo, en Jesús tenemos el Dios más humano. Bendiciones en el nombre de Jesús.